Hola compis, mirad que os traigo hoy, no me digáis que no es una monada, es un vestido para nuestras muñequitas digno de una princesa. No me digáis que no es súper original, chulo, bonito. Mirad, le he puesto un cinturón de quita y pon para ponerlo donde queramos y cuando queramos, por eso no le he cosido al vestido. Detrás le cae un lazo sobre la falda súper bonito, romántico y de princesa, y por delante un buquete de flores, que es el adorno que lleva este vestidito. ¿Qué os parece? ¿Queréis ver cómo lo he hecho? Manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno, compis, manos a la aguja. Vamos a hacer este vestido súper rápido. Yo tengo ya sacado el patrón. Quería comentaros, voy a utilizar este tejido que lo compré en un bazar. Me gusta un montón. Es un tejido que da mucho juego. Es de algodón y la verdad es que tiene un tacto increíble. Mirad, me costó 2,25 y trae 1 metro por 75. No está nada mal. La verdad es que 1 metro de tejido por 2,25 no es nada caro. Bueno, pues dicho esto, vamos a cortarlo. Mirad, yo voy a coger primero y voy a cortar la faldita, porque ya que lo tengo así tan bien colocadito, voy a aprovecharme. Hemos dicho que tiene 1 metro. Un poquito más de 1 metro, mirad. Pues de este metro vamos a cortar 15 centímetros, que va a ser el alto que va a tener nuestra faldita. Voy a intentar igualarlo y si no, lo haré con la regla. Estos tejidos están súper bien porque son baratitos, son bastante buenos y para hacer los vestidillos de las muñecas nos van muy bien. Vamos a cortar 15 centímetros. Yo me voy a ayudar de mi regla de corte y justo tiene 15 centímetros de altura, que es lo que le voy a dar. Pero la voy a igualar con mi otra regla, que esta me da mucha más largura. Bueno, pues como no tengo puesta la tabla de corte, lo haré así. Y ahora vamos a cortar 15 centímetros, que los tengo. Pues aquí, fijaos, me sobra uno. Bien, pues estos serán mis 15 centímetros. Ahora es tan fácil como cortar por ambos lados y tendremos el tejido totalmente cuadrado. Bien, esta sería la faldita. Ahora vamos a cortar el cuerpo. Mirad, el cuerpo lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Vamos a tomar el revés del tejido y vamos a ubicar nuestro patrón. Este es el delantero y esta es la espalda. Voy a ponerlo aquí apuntadito para que lo vayáis viendo. Este es el delantero y esta es la espalda, ya con el margen de costura incluida del cruce, solo del cruce, no del patrón. Bueno, pues lo tenemos así y vamos a ponerlo de esta forma. Dibujamos la mitad y después la otra mitad. Marcamos el centro y damos la vuelta de esta forma. Lo ponemos así y ahora marcamos otra vez la otra mitad.
así. Y ahora de esta manera lo que voy a hacer es doblar el tejido, porque lo voy a hacer doble y con la misma tela. Si utilizáis otro tejido podéis ponerle blanco o cualquier retal que tengáis, no hay ningún problema porque no se va a ver, pero como ya os digo que es una tela baratita, yo voy a utilizar la misma para los dos lados. Entonces voy a doblar de esta forma, a poner aquí un par de alfileres y a cortar. Listo, me voy a la máquina de coser y vamos a tener hecho este vestido en un momento. Voy a recortarlo así para que lo veáis, pero yo normalmente esto ya lo hago cuando lo saco de máquina. Pierdo menos tiempo y la verdad es que es doble trabajo porque luego tengo que volver a recortar. Pero bueno, así también lo veis. Bien, pues listo para pasar a máquina. Mirad, lo que vamos a hacer va a ser coser desde la sisa hasta la siguiente sisa. La espalda la vamos a coser pasándonos del margen de costura, subiremos, daremos toda la vuelta y terminaremos en esta parte de aquí. Y después volveremos a coser esta otra sisa. Sisas, costado de espalda y escote, nada más. Por un lado. Por otro, vamos a tomar el largo de nuestra faldita y le vamos a hacer un dobladillo de más o menos 1 centímetro. Tendrá suficiente. Una vez que hayamos hecho este dobladillo de 1 centímetro, podéis, si queréis, hacerle doblez y doblez. También, en este caso voy a ver, sí que se deshilacha. Vamos a hacerlo doblez y doblez. Mirad, así. Y así, medio centímetro y medio centímetro, y con esto será suficiente. Una vez que tengamos hecho la bastilla de este vestidito, lo que haremos será justo encima de la bastilla le vamos a colocar un trocito de picunela. Mirad, así, pues más o menos como a 1 centímetro aproximadamente. Quizá quedaría bonito también en el filito, pero yo creo que aquí le va a quedar más chulo, porque aquí si le pusiéramos una sería más grande. Mirad, sería esta, que la dejaríamos al aire. Tampoco queda fea, pero ya os digo, yo prefiero ponerle algo pequeñito, así tal cual. Bien, pues una vez que hayamos hecho el bajo, le vamos a colocar la picunela, ya os digo, más o menos como a un dedo, un poquito más alta, como a un dedo. La vamos a poner y rizaremos la parte de arriba. Vamos a seguir avanzando rápido. Tendremos este vestido en un plis. Pues mirad, le he quitado el exceso de costura y le he dado unos piquetes justo en la zona más redondita. ¿Veis? Donde hace más circunferencia le damos unos piquetes para que podamos darle la vuelta sin problema. Nos vamos a ayudar de este palito que yo tengo como rellenador y desde la parte en diagonal de la parte del hombro lo vamos a meter y vamos a pasarlo de un lado a otro. Así dejaremos todas las costuras embutidas y nos quedará mucho más rematado. Esto lo hemos hecho ya en otras ocasiones. A mí me gusta mucho cómo quedan estos vestiditos. Y a vosotras también, porque la verdad es que los estáis haciendo con mucho gusto y estamos haciendo muchísima confección, ¿eh? Cosa que me encanta. Sacamos con cuidado porque el hombro es muy pequeñito, sacamos por él toda la tela y ya lo tendremos preparadito. ¿Veis? Sacamos las esquinas. Después con el piquito de la brocheta nos resultará más fácil. Mirad, de la parte, este es el hombro, el delantero, pues desde la parte más diagonal entramos con todo el tejido por el hombro. A ver si puedo.
con un trocito de tejido que cojamos suficiente, que nos permita pasarlo, y ya por la parte del hombro, en cuanto asome un poco, tiramos de él sin problema. Y ya lo tendremos por este lado. Quedan muy bonitos los vestidillos así, bien cosidos, bien rematados, dándole importancia al derecho y al revés, y pudiendo darle la vuelta con toda la tranquilidad del mundo de saber que está bien hecho. Bueno, pues ya tenemos aquí estas piezas, ¿veis? Ahora, con la puntita de la brocheta yo la tengo limada. Le pasé una lija y de esa forma me queda justo el piquito para que yo pueda trabajar con él sabiendo que no me va a romper el tejido. Bueno, pues veis, ya lo tenemos. ¿Veis? Queda bien terminado el escote, tanto del delantero como de la espalda. Ahora vamos a unir esta parte con esta y lo vamos a coser. Vamos a coser los costados. Vamos a poner derecho con derecho, costura con costura, y vamos a pasar un pespunte uniendo los costados de esta forma. Hacemos igual en este otro lado. La parte del derecho, derecho con derecho, espalda con espalda y costado con costado. Así. Hacemos coincidir las costuras centrales y solito ya está preparado para pasar a máquina. Voy a coserlo en un momento estas dos partes y vuelvo rápido. Pues listo, ya está pasado a máquina. Como veis, esto es, vamos, correr, no volar, y se hace súper rápido. Mirad, así nos queda. ¿Veis? Bien chulo. La verdad es que es una monada. Bueno, pues siguiente paso, vamos a colocarle la faldita. Mirad, sabéis que a mí me gusta hacerlo, como yo llamo, cosido a costura de pestaña. ¿Veis? Se trata de meter la parte del delantero, bueno, el delantero y la espalda, toda la parte del cuerpo hacia adentro, porque así lo que hacemos es que lo cosemos todo de una vez. A mí me resulta más fácil y más rápido coserlo de esta forma. ¿Veis? Le vamos dando la vuelta y así lo dejamos preparadito para coserlo a la falda. Metemos la falda dentro de las dos partes del cuerpo como si fuese un sándwich, y de una pasada de máquina tenemos cosido el cuerpo a la falda. Súper rápido. Así. Y nos queda, ¿veis? Ya preparado, solo para ponerle dentro la faldita. Y a la vez que se cose esta parte, se cose la falda y la parte de atrás. Mirad la falda. Al final le he puesto la picunela justo al borde, no por debajo ni por encima. Al final le he puesto al borde. Me apetecía y pensé que quedaría bonito, y la verdad es que sí, que queda muy chulo. La parte de arriba os dejaré aquí también en este vídeo, y debajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace del vídeo donde os enseño cómo rizar las prendas a máquina, pero sin modificar ni tocar para nada las tensiones de los hilos de vuestras máquinas de coser. El frunce queda súper bonito, se riza en un momento y es tan fácil después, una vez que lo tengamos, ajustar la medida tirando del hilo de la canilla. Os dejaré el vídeo porque la verdad es que está muy interesante. Bueno, pues lo tenemos así, ya puesto y ubicado, y ahora lo que vamos a hacer es cogernos desde la parte lateral. Ahora lo mediré porque no lo he medido, solo voy a probarlo así, a ver cómo me queda. Le vamos a meter la parte de aquí del lado. Voy a sacar un par de
de puntadas de hilo, porque esta parte no va a ir fruncida, esta parte va a ir suelta. Entonces tiro del hilo, doblo esta parte hacia adentro y hacia adentro, y ahora ya sí que la puedo situar aquí dentro de mi sándwich, de esta forma, así. Voy a sujetar con un alfiler y voy a probar hasta dónde me llega este rizo. Si he rizado demasiado, como es el caso, voy soltando. Llego hasta la parte de atrás y yo creo que aquí hemos terminado. Voy a hacer igual, voy a quitar un par de puntadas, así. Y voy a doblar y doblar. Y lo voy a poner aquí dentro. Así, de esta forma. Y ahora con estos mismos alfileres voy a ir cogiendo la falda con el vestidillo. ¿Veis? De esta forma tan fácil. Se hace en un segundo. Lo vamos colocando bien colocadito y lo dejaremos preparado para pasar a máquina. Se escondió. Pues así, mirad, de esta forma tan chula. Nos vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por toda la cintura, cogiendo la cintura de delante, lo que es el cuerpo de delante, la falda y el cuerpo de atrás. Y listo y terminado. Vamos allá. Bien, compis, pues ya hemos terminado el vestidito. Mirad, ha quedado súper chulo. Yo en la parte de atrás le he puesto unos botones a modo de decoración, porque lo que le he puesto han sido unos automáticos, y aquí abajo no le he puesto porque le vamos a poner un cinturón súper chulo. Mirad, nos vamos a coger un trocito de fieltro de 1,5 por 23, voy a cortar aquí un trocito por 23 centímetros. Antes de cortarlo, medir la cintura de la muñeca o la cintura del vestidito. Aquí en este lado lo que voy a hacer va a ser con cinta de organza o de cristal, como yo le llamo, le voy a poner aquí unos buenos lazos. Mirad, pues por ejemplo, para que tenga una buena lazada, voy a cortar por aquí. Cogeré la tijera de corte y este lo voy a dividir en dos. Y aquí voy a poner uno a cada lado de este cinturón, fajín, como queramos llamarlo. Podéis coserlo también al vestido, pero yo lo voy a hacer así porque de esta forma lo tengo de quita y pon, y tanto lo puedo lucir con este vestido como con otro que le hagamos más adelante o que ya tengamos hecho. Aquí vamos a poner un poquito de silicona y lo vamos a situar más o menos aquí en el centro, porque no quiero que me salga por los lados, quiero solamente una sujeción para luego cuando tire de él que no tenga ningún problema. Vamos a esperar que vaya calentando la pistola de silicona. Mirad, yo he cogido aquí un popurrí de flores y voy a ponerle desde el rosa más suave alguna blanquita para que le dé un poquito de luz, y otras en un rosa un poquito más subido, menos del rosa subido y más del rosa pálido. Esto a gusto de cada una, lo que más os guste. Yo las voy a hacer de esta forma, pero como veis hay una gama súper bonita de florecillas. ¿Veis? Yo voy a poner más de estas y menos de esas. Estas son unas flores de papel que compro en Teddy y que en alguna ocasión ya os he enseñado. No le voy a poner el lacito
en el centro, la decoración del lazo, se la quiero poner en un lado, aunque tampoco es feo ponerlo aquí en el centro. Lo vamos a poner al centro, que va a lucir más. Para ello vamos a tomar la mitad de este lazo para llevar una idea y vamos a probárselo a ver si nos coincide con el centro del vestido. Vale, pues aquí en este lado y ahora ya por el derecho le vamos a poner estas florecillas. Voy a cortar aquí. Mirad, aquí le vamos a poner en el centro la blanquita. A ver si tenemos ya la pistola caliente. Aquí, la blanca. Voy a quitar este alfiler. Y ahora ya a partir de aquí cada una que juegue con la imaginación. Yo le voy a poner este buquete de flores como yo creo que más me gusta. Pues mirad, así lo vamos a dejar, tampoco necesitamos hacerle mucha cantidad. Vamos a ponerlo por el revés y aquí tengo un trocito. Y aquí le vamos a poner el lazo, tal y como os había dicho anteriormente. Vamos a doblar así un poquito. Vamos a poner aquí un poco de silicona. Pues listo, ya lo tenemos. Vamos a esperar que enfríe un poquito y se lo vamos a probar al vestidito. Bueno, compis, pues mirad, no me digas que no es bonito. A mí me encanta, es una belleza, es una preciosidad. Es un vestido súper bonito, muy de princesa, muy de muñeca. Mirad la parte de atrás cómo queda, ¿veis? Cogidita con un lazo y que los lazos caigan sobre la faldita del vestido. No sé a vosotras, pero a mí la verdad es que me ha encantado. Es muy original, es muy bonito, muy de princesa y muy de niñas. Bueno, compis, pues hasta aquí ha llegado el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, espero que lo hagáis y sobre todo agradeceros el que juntas hayamos pasado un ratito agradable. Gracias por tus suscripciones, por tus deditos arriba, por tus comentarios, por compartir mis vídeos, por tu apoyo a mi canal y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.